están? Continuamos revisando las noticias aquí en Noticias 24 de Canal 24 Horas y vamos a comenzar con algo que ha marcado estos últimos días y estamos hablando de lo que fue el asesinato de dos agricultores, dos camioneros en la ruta de la fruta en la región de O'Higgins. La Sociedad Nacional de Agricultura exigió al gobierno en este contexto medidas de seguridad urgentes tras el asesinato de estos dos agricultores. Los camioneros, en tanto, no descartan movilizaciones y piden la presencia de militares en las rutas. Para hablar de este tema ya tenemos contacto con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Bienvenido a Noticias 24. Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de saludarla. Valentina, ¿no? Valentina, sí, Antonio, habla por acá. Sí, a ver, partamos en primer lugar con las medidas que a ustedes les gustaría que se implementaran para aumentar la seguridad de las rutas. Valentina, lo primero es denunciar, ¿no?, lo que está ocurriendo en los sectores rurales hace mucho tiempo. Esto lo venimos conversando con el gobierno hace mucho tiempo. Estamos viviendo un clima de inseguridad que nunca antes habíamos visto en los sectores rurales. Yo llevo 38 años viviendo en el Maule y nunca había sido tema el tema del orden público y la seguridad. Estamos siendo víctimas de asaltos diarios, de insumos, de equipos, de maquinaria, de transformadores y de un nivel de inseguridad brutal que nunca antes habíamos visto, ¿no? Acabamos de perder a dos agricultores, ¿no? Y realmente esto duele mucho. Un joven gravemente herido por 4 inmigrantes que han ingresado ilegalmente al país, ¿no? Entonces son acribillados y brutalmente asesinados después de haber ido a entregar el fruto de su trabajo del año a un mercado mayorista. Entonces esto es muy simbólico, esto es muy significativo. Hay dos agricultores que hoy día no están, que son brutalmente asesinados, ¿no? Y esto lo estamos viviendo recurrentemente en los sectores rurales. Nosotros hemos recorrido el país entero en 5 meses, Valentina, y el primer tema que sale en todas las regiones de Chile es el tema de orden público y seguridad. Nosotros no tenemos la respuesta a cómo controlar esto, pero sí podemos decir que se hace muy difícil producir alimentos, no solamente en la macrozona sur, sino que en muchas comunas rurales de este país. Antonio, ya que estamos haciendo el diagnóstico respecto a lo que está pasando, usted me dice ha aumentado la violencia justamente en las rutas. ¿Desde cuándo registran este aumento de la violencia, de la situación de inseguridad que viven a lo mejor los agricultores? También, ¿qué regiones quizás son las más críticas? Yo creo que esto se ha destapado en los últimos 2 años. No hay región más crítica que la otra. Nosotros en la ENAGRO, 1.300 agricultores, hicimos una encuesta. Un 70% de los agricultores en Chile habían sido víctimas de un asalto con violencia, de robos, el 2023. Y ante la pregunta, ¿qué expectativa tenían para el 2024? Un 90% de los agricultores de Chile dijeron que pensaban, que creían que podían ser víctimas de un asalto o un robo con violencia el 2024. Tuvimos en Atacama, estuvimos, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas, y en todo Chile nos hicieron ver que más que el problema del agua, más que el problema del financiamiento, el primer problema que teníamos para que se siga desarrollando la agricultura en Chile era la seguridad y el orden público, ¿no? Mucha gente se ha trasladado a ciudades a vivir, porque ya no quiere vivir en sectores retirados, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades, porque estas bandas de crimen organizado, Valentina, se han trasladado a sectores rurales. Entonces yo diría que este es un problema transversal a lo largo y ancho de Chile, y no solamente en la macrozona sur, que ahí tenemos un problema muy grave, ¿no? Pero ya diríamos que en el norte del país el tema de la migración está absolutamente desbordada. Hoy día entra a Chile cualquiera persona sin ningún papel de antecedentes, sin contrato de trabajo, y muchos de ellos han tenido un prontuario en sus países de origen y vienen a Chile, ¿no es cierto?, a delinquir. Nosotros hemos dicho bienvenidos los inmigrantes, pero con visa de trabajo, en forma ordenada, porque realmente muchos de ellos han sido un gran aporte para la agricultura chilena.
Antonio, justamente en cuanto al tema de los migrantes, usted dice muchos han sido un aporte, pero para ustedes o la percepción que hay en el gremio de la agricultura, ¿son más los extranjeros los que están cometiendo estos delitos? También, ¿de qué tipo de delitos estamos hablando? Parecido a lo que vimos en la región de O'Higgins, un asalto con armas de fuego, ¿eso también ya lo han visto? Valentina, no solamente tenemos robos de insumos, maquinarias, equipos, fruta, ¿no? Estos robos son hechos con mucha violencia, porque siempre hay un guardia, hay un nochero, hay un equipo de seguridad. Y hemos visto cómo esos equipos de seguridad han sido muy vulnerables, ¿no? ¿Cuántos de ellos han estado amarrados toda una noche hasta que llegue, ¿no es cierto?, el dueño del campo, el administrador del campo, a abrir ese predio? Se ha encontrado con un grupo de gente que están amarrados, que están ateados. ¿Cuántos casos tenemos de grupos violentistas que han entrado a casas, ¿no es cierto?, ya sea de habitantes de predios, de administradores, de dueños, etcétera? Y esto lo denunciamos, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, esta muerte de estos dos últimos agricultores ya es como la gota que rebalsó el vaso, como que la paciencia se está acabando, ¿no? Y lo único que nosotros queremos solucionar este problema. Nosotros queremos, hoy día le pedimos al presidente de la República conformar una mesa de diálogo y primero hacer un diagnóstico y tener una visión compartida de lo que está ocurriendo, porque muchas veces pareciera que la autoridad no nos cree, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo hace tanto tiempo en los sectores rurales. Entonces, hagámonos cargo primero de la realidad. Una vez que tengamos un diagnóstico común, actuemos. La policía está sobrepasada. En los sectores rurales no tenemos la tecnología que tiene el sector urbano, no tenemos las defensas que tiene el sector urbano, no tenemos el despliegue de policías, de carabineros, de PDI que tiene el sector urbano. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se roban nueces, cómo se roban paltos, cómo se roban en las cosechas el fruto del esfuerzo de un agricultor. Y más encima, todo lo que le he descrito anteriormente, y más encima, hoy día tenemos muertes de agricultores, ¿no? Lo tuvimos este caso en Casablanca hace 6 meses, un administrador que enfrenta a los delincuentes y lo matan. Lo tuvimos este caso en Colchagua hace un tiempo atrás. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que actuemos? Más allá de una mesa de trabajo, ¿qué medidas les gustaría a ustedes ver que implemente el gobierno? Yo no soy especialista en seguridad, nosotros no somos agricultores. Lo primero es conversar. Lo primero es decir, aquí hay un problema, tenemos que actuar con convicción, ¿no? Yo no veo esa convicción, que es el desde, ¿no?, que es creernos, ¿no? Lo que yo hago hoy día, Valentina, un llamado a un gran acuerdo político de gobierno y oposición para enfrentar este tema. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el diagnóstico, en aceptar la realidad, no vamos a avanzar. Este no es un tema de un sector político, este es un tema de Chile. Aquí tenemos que lograr un gran acuerdo político para enfrentar este tema. Y yo echo de menos el trabajo prelegislativo, el conversar, el dialogar, en creernos, ¿no?, en decir, pongámonos la camiseta roja de Chile, que aquí Chile tiene un problema. Yo hago un llamado a los parlamentarios de gobierno y oposición. Aquí ¿Antonio? Yo hago un llamado a los parlamentarios, ¿no?, a hacer un fast track, en sacar estas 31 medidas legislativas para poder enfrentar el tema, como lo hicimos con la ley para el robo de madera, ¿no? Pero aquí esto es un tema muy serio. Antonio, yo sé que usted no es experto en seguridad, la Sociedad Nacional de Agricultura no se dedica a la seguridad, pero por ejemplo desde la región de O'Higgins los agricultores pedían militares en las carreteras. ¿Cree usted que eso podría ayudar? Yo creo que lo único que no ayuda es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no ha dado resultado. Yo creo en el diálogo, creo en las mesas de diálogo, pero creo también en el carácter. En política hay que tener carácter, en política hay que tener convicción.
Aquí tenemos que defender a la gente honrada y trabajadora de este país, que está siendo víctima de una violencia que yo en mi historia como agricultor no había vivido, ¿no? Entonces yo hago un llamado a los expertos, conversemos. Nosotros podemos describir nuestra realidad, ¿no? Pero nosotros no somos los llamados a resguardar el orden público y la seguridad del país. El llamado a resguardar el orden público y la seguridad de un país es el que gobierna, es el Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo tiene que persuadir al Parlamento, al Poder Legislativo, para poder tener leyes que le entreguen herramientas, ¿no es cierto?, a las fuerzas policiales para poder actuar. Yo no le creo a alguien que dé una receta aquí, Valentina. Yo le creo al diálogo, pero creámonos. Acá hay un problema real. Yo siento que el gobierno a veces no nos cree que aquí hay un problema real. Y usted dice, se necesita carácter, se necesita convicción. ¿Al gobierno o al presidente le ha faltado carácter y convicción para enfrentar este tema? Por supuesto que sí. ¿Cómo nos explicamos las pensiones de gracia? Yo digo, ¿qué pensión de gracia tiene una mujer honrada y trabajadora que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, ¿no? Que deja a su hija, a su hijo en un jardín infantil, en una escuelita, que toma el transporte público, que se va a trabajar, que vuelve a su hogar y es víctima de un asalto, ¿no es cierto?, de un robo de su celular, de su cartera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos falta creernos, aquí nos falta asumir que Chile dejó de ser un país seguro, ¿no? Y los sectores rurales, muchos de nosotros nos fuimos muy temprano a vivir al mundo rural. ¿Por qué? Por la calidad de vida, ¿no es cierto? Porque nos gustaba la naturaleza, porque teníamos una vocación, que es la agricultura. Y hoy día nos vemos enfrentados a un nivel de inseguridad nunca antes visto, ¿no? Esto era propio de las grandes urbes, pero no era propio del mundo rural. Y yo veo también que estas bandas de crimen organizado se desplazan de sectores urbanos a sectores rurales, ¿no? Y yo lo he vivido en carne propia, Valentina, porque llegué el 88 a vivir al Maule, ¿no? Entonces, voluntad política, carácter, convicción para actuar. Creámonos, creemos una mesa de diálogo, actuemos en conjunto, pero pongámonos de acuerdo en el diagnóstico. Yo cada vez que veo las estadísticas del nivel de violencia en los sectores rurales, veo que está plana. Y en la realidad, ¿no es cierto?, veo cómo se ha multiplicado. Entonces, si no estamos de acuerdo en el diagnóstico, no vamos a resolver este problema, ¿no? Yo creo en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, creo en la ministra del Interior, son políticos avesados, gente de mucha experiencia, ¿no? Pero creámonos, esto es real, esto está ocurriendo en Chile, ¿no? Y escuchemos a la gente. Si la política es el arte de escuchar, ¿no?, y ponernos de acuerdo. ¿Quiénes se tendrían que sentar en esta mesa, por ejemplo, Antonio? Todos. ¿Quiénes son todos? Mire, aquí hay una mesa que tenemos que sentar a los parlamentarios, tenemos que sentar al Ejecutivo, tenemos que sentar a la sociedad civil, que son víctimas, ¿no es cierto?, de tanta violencia, robo, que sufren las consecuencias de no tener seguridad y orden público, ¿no? Pero ¿cómo lo decimos esto? Si ya lo dije partiendo de esta entrevista, Valentina, en la encuesta que hicimos en Enagro, 70% de los agricultores han sido víctimas de un acto de violencia. Y pregúntele a los trabajadores que caminan kilómetros de sus villorrios a sus puestos de trabajo o que transitan en un furgón, ¿no? ¿Cuántos de ellos han sido víctimas de violencia, ¿no?, de robos, de asaltos, ¿no? Entonces, que este partido no lo ganen, ¿no es cierto?, los delincuentes, ¿no? Aquí no se trata de castigar al delincuente, se trata de proteger a la gente honrada y trabajadora de este país. Antonio, también los camioneros están acá pidiendo medidas. ¿Están trabajando como SNA con el gremio, por ejemplo, de los camioneros? Porque también acá hay una relación directa, ¿no?, respecto a lo que pasó, por ejemplo, el día sábado ahí en la ruta de la fruta. Sí, lo que pasa, Valentina, que aquí es toda una cadena. Hay algunos que producen, otros que transportan los productos,
otros que procesan, otros que exportan. Aquí necesitamos los puertos funcionando, los camioneros trabajando, la agroindustria trabajando, los agricultores produciendo. Esto es una cadena y como Sociedad Nacional de Agricultura conversamos con todo el mundo. Conversamos con las confederaciones campesinas, conversamos con los transportistas. A mí me tocó la pandemia como ministro de Agricultura, Valentina, y dijimos, el campo no para. A Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Y convocamos a un comité seguro de abastecimiento de alimentos. Y en ese comité participaron todos, confederaciones campesinas, gremios, supermercados, mercados mayoristas, todos. Y nos pusimos de acuerdo que a Chile y a los chilenos no les faltaran alimentos. Y no les faltaron. Yo creo, Valentina, que lo que estamos viviendo es una crisis de confianza, ¿no? No le creemos al sector privado lo que nos dice. No le creemos al sector público lo que nos dice, ¿no? Entonces, mi llamado es a creernos, a unirnos en torno a temas que son transversales. Y el más grave que tiene Chile hoy día son dos. Uno, tema de seguridad y orden público. Dos, poner en marcha la economía. Los camioneros no tienen carga, les secuestran los choferes, ¿no? Y les queman sus camiones. Entonces, eso yo lo escuché decir a los transportistas frente al subsecretario del Interior, ¿no? Y nosotros queremos producir, nosotros queremos paz, nosotros queremos tranquilidad, nosotros queremos que al país le vaya bien, ¿no? Antonio, entonces, ¿cómo lo hacemos? Antonio, pero por ejemplo, los camioneros anunciaron movilizaciones que si es que no se toman medidas, ¿ustedes se unirían a esas movilizaciones? Nosotros somos víctimas de un nivel de violencia e inseguridad que nunca habíamos visto en el país. Los agricultores hemos sido las víctimas. Yo no he visto a ningún agricultor de Chile ser victimario, ¿no? He visto agricultores muertos, ¿no? He visto agricultores preocupados de sacar adelante sus cosechas. He visto agricultores que lo único que quieren es vivir en paz y en tranquilidad. Nosotros, si exigimos orden público, nunca vamos a poner en riesgo el orden público, porque somos gente de diálogo y somos gente pacífica. Siempre el Estado de Chile va a encontrar en la Sociedad Nacional de Agricultura una institución que tiene 185 años y que siempre va a estar preocupada del bien común. Eso es lo que nosotros podemos decir hoy día. No vamos a amenazar a nadie, no le vamos a dar el ultimátum a nadie, ¿no? Sí queremos colaborar para que la agricultura chilena recupere la competitividad que ha perdido frente a otros países. Nosotros en una semana más vamos a dar a conocer, ¿no es cierto?, las propuestas que tenemos para que la agricultura chilena vuelva a recuperar la competitividad. Y una de esas propuestas tiene que ver con la seguridad y orden público. Antonio, lo último, entiendo que mañana hay una reunión en el Palacio de la Moneda respecto a este tema. ¿Ustedes van a participar? ¿O han sido convocados, los han convocado las autoridades del Ministerio del Interior? Yo acabo de conversar con el ministro de Agricultura, con quien tengo muy buena relación. Estamos tratando de organizar una reunión para el lunes. Hay que decantar todo esto, hay que pensar bien lo que nos vamos a decir, hay que enfriar un poquito el ambiente, ¿no? Que está tenso, Valentina, sí. Está tenso. Uno como líder gremial, ¿no? Tiene que guiar a sus bases, más que actuar por lo que sus bases quieren hacer, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es paz, tranquilidad, producir, ser una potencia ecoalimentaria, como hemos dicho muchas veces. Estamos en plena cosecha, ¿no? Los productores de grano están cosechando, los productores de fruta están cosechando, la industria vitivinícola está cosechando, a Chile nunca le han faltado alimentos, ¿no? Entonces, queramos este sector agrícola maravilloso que produce alimentos para Chile y el mundo, expresemos toda la potencialidad que tenemos como país, no nos inhibamos cuando tengamos que actuar, ¿no?
que el sector privado es el mejor aliado que puede tener el Estado de Chile para poner en marcha la economía. Aquí necesitamos urgente generar confianzas para poner en marcha la economía del país y para terminar con este tema de inseguridad y violencia que está viviendo el país. Bien, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Muchas gracias. Gracias a usted.